Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Suena la campana. Se termina la jornada escolar. Y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watch para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el Bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de La Ausente Señorita, acá por la 90.1 del Dial FM. También, por supuesto, ahora desde la virtualidad, a través de quienes nos están viendo también por las redes sociales de la Radio Watch, fanpage. Y bueno, a todos quienes nos escuchan en este nuevo capítulo, el cuarto capítulo ya de estos programas especiales de Ausente Señorita en el contexto de pandemia. Iniciamos un nuevo programa, esta vez por supuesto me acompaña Camila Galvez, estudiante de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa. Buenos días, Camila, ¿cómo estás? Buenos días, Carla. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Cami, no estamos solas hoy día. Nuevamente tenemos a un docente, a un profesor acá en nuestra aula Ausente Señorita, así que me gustaría que pudieras presentarlo y darle la bienvenida también. Claro, hoy día nuestro invitado, bienvenido, es Juan Pablo Yerter, profesor de Historia del Liceo Armando Robles Rivera. ¿Cómo te encuentras, Juan Pablo? Hola Camila, muy bien. ¿Y tú? Hola Carla. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por recibir nuestra invitación. Y bueno, primero que todo, decirle a nuestros auditores y auditoras que hoy día vamos a hablar con Juan Pablo Yerter, profesor de Historia del Liceo Armando Robles. Primeramente del concurso Memorias del Liceo, Historias de nuestra Educación Pública, 175 años de relatos y recuerdos en el sur de Chile, pero también, obviamente, no podemos dejar de dialogar junto con él acerca de cómo ha afrontado este contexto de pandemia, ¿cierto? Y cómo ha realizado su labor docente también desde este contexto un poco difícil que nos ha tocado a todos acomodarnos y adaptarnos. Así que vamos a hablar de esos dos temas, pero primero partamos con el concurso. ¿Te parece, Juan Pablo? Coméntanos un poco acerca de esta iniciativa. Bueno, la iniciativa nace a propósito del aniversario del liceo, son 175 años de la institución, y yo creo que todos a principio de año teníamos un cronograma bastante diferente al que se dio ahora, y obviamente en el contexto de pandemia todos tuvimos que adaptarnos. Dada la circunstancia, porque este año pensamos en conmemorar el aniversario del liceo con otras actividades, otros hitos, también había algo parecido a lo del concurso, pero no en este formato. Pensamos en cómo se podría conmemorar, ¿cierto?, estos 175 años con la comunidad larreana, con esta institución educacional que tiene tanto valor. Y bueno, y a propósito de que estamos en un formato en el que todo está digital, ¿cierto? Estamos todos telecomunicados. Pensamos en este concurso de memorias que lo que busca precisamente es rescatar la historia de la subjetividad de cada uno de los estudiantes. Conversar sobre la escuela desde una perspectiva histórica, entender la escuela como un sujeto histórico en el cual se generan experiencias, se generan cosmovisiones, es un mundo, la escuela es un mundo el que se da, bueno, todos pasamos por ahí, por lo tanto sabemos lo que significa eso,
Pero trabajarlo y tratar de registrarlo, yo creo que es una labor que tenemos que hacer porque es problematizar un poco nuestra educación desde un diálogo más abierto. Porque bueno, esta es una perspectiva que desde hace un tiempo trabajo, y es que los temas en educación se discuten siempre de una perspectiva muy presentista, muy diacrónica, por decirlo de alguna forma, y no vemos a los procesos educativos de una perspectiva histórica. O sea, la escuela como sujeto histórico tiene 200 años en Occidente, sin ir más lejos, acá en Valdivia tiene 175 años el liceo, antes estaba la escuela de primeras letras, en fin. Pero la escuela fue sedimentando una tradición, fue sedimentando una cultura escolar, como llaman algunos, y esa cultura queremos conocer. O sea, hay varias culturas dentro de la escuela: la cultura de los estudiantes, que está contextualizada en determinadas épocas de la historia, la cultura de los profesores, en fin. La idea del concurso es precisamente rescatar eso, y nosotros elegimos ciertos formatos narrativos que permitieran dar la libertad a quien quiera escribir y lo haga eligiendo esos formatos. Está el ensayo, que lo trabajamos como se conoce como el ensayo histórico, ¿cierto? Tratar de hablar desde un tema en el cual tú te vinculas con la, digamos, con este caso con la escuela, y lo sitúas en un tiempo-espacio determinado. Está la crónica, ¿cierto? Estaba leyendo terminando, no sé si haya sido muy bueno, pero estaba terminando de leer La peste de Camus, y el formato crónica más o menos podríamos decir que calza con esa idea, si es que uno quiere escribir en formato crónica. Está la poesía, también están los cuentos y los microcuentos, ¿ya? Bueno, para eso nosotros invitamos a académicos de la universidad para que sean parte del jurado. Creíamos que era importante que esto se pudiese transversalizar a la comunidad. Y ¿qué más? Las bases están en las redes sociales del liceo, y hasta el 2 de septiembre vamos a recibir los trabajos para que después de eso un jurado los analice y elijamos los 3 que signifiquen más a ese jurado. Y posteriormente queremos editar una publicación en la cual dejemos registro de esas memorias y un poco situar la historia del liceo, que se inserta más o menos en lo que empezamos el año pasado, que es un programa de recuperación patrimonial de la institución. Y el concurso se inserta en esa línea. ¿Y ese concurso está direccionado solo a los estudiantes que o sea, que están actualmente matriculados en el colegio, o para quién va? ¿Quién puede participar? No, en el concurso puede participar, digamos, todo ex larreano o larreano, o sea, todo quien fue parte de la comunidad. Estamos hablando de ex estudiantes, ex profesores, ex asistentes de la educación auxiliares, y bueno, y la comunidad actual. Principalmente el objetivo, creo yo, y ojalá en esa línea tener una difusión que permita llegar a esas personas, es que podamos rescatar esas memorias que son valiosísimas sobre la escuela y que tienen 80 años, ex estudiantes, y que cuentan 8 universos como era la escuela. Y un poco eso es lo que queremos también recoger. ¿Qué significa la escuela, por ejemplo, el 2006? Yo fui pingüino. Y el Liceo Armando Robles fue el centro neurálgico de todo lo que pasó en ese periodo, y por lo tanto deben haber muchas memorias ahí escondidas de cómo fue esa movilización que bueno, marcó una etapa para Chile hacia adelante. Por lo tanto, la idea es que ex estudiantes, ex profesores, ex asistentes de la educación, auxiliares, y la actual comunidad en su conjunto, que quiera contar su experiencia, lo haga. Bueno, reiterar entonces que estamos en compañía de Juan Pablo Yerter, profesor de Historia y Ciencias Sociales del Liceo Armando Robles, junto a Camila Galvis, que estamos conduciendo este programa Ausente Señorita, transmitido por la Radio Watch 90.1, hablando de este concurso, ¿cierto?, de memorias del Liceo Armando Robles.
Finalmente entonces dejar el dato para quienes estén interesados e interesadas de cómo pueden concursar. Entiendo que, bueno, tú ya lo decías, ¿verdad? Este concurso está apoyado por la Facultad de Filosofía y Humanidades y muchos académicos van a participar como jurados también de este proceso de selección de las distintas fases que hay, porque como ya explicabas tú, hay distintas modalidades en las cuales se puede participar. Brevemente quizás reiterarle a la gente que quiere participar de este concurso para ya pasar al segundo tema. Bueno, quienes quieran participar, la invitación, por favor, es absolutamente abierta. Ojalá lo hagan. Creo que es un momento, este contexto de pandemia, de pensarse un poco. Yo creo que más allá de pensar este presente que a veces es un poco agobiante, que estresa, ¿cierto? Porque no tiene un futuro cierto, es bueno también pensarse en lo que fuimos y lo que nos permite ser ahora. O sea, y la escuela sin duda es una de las instituciones más importantes en ese proceso de construcción de nuestra identidad. Entonces la invitación está abierta en las redes sociales del Liceo Armando Robles, están las bases y ahí pueden revisar, ¿ya? Ahí pueden revisar las bases para poder participar. Perfecto. Bueno, prontamente también las tendremos en la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades, así que también será un espacio donde se podrán informar respecto del concurso. Camila Gálvez. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que igual nos convoca harto, que son como las clases en pandemia. Tú eres profesor de historia y en el Liceo Armando Robles tenemos entendido de que igual hay un gran índice de población estudiantil vulnerable. ¿Cómo ha sido la experiencia de este liceo trabajando en pandemia, teniendo en cuenta esos factores? Bueno, yo primero quisiera comentar algunas cosas respecto a lo que es la escuela en sí, un poco desde lo que yo estoy trabajando en el liceo, y es que la pandemia en el fondo nos permite ir a problematizar la escuela. O sea, evidentemente la escuela hoy día está absolutamente interpelada por estos procesos, y la escuela interpelada en el sentido de que la sociedad está interpelada. O sea, vivimos en un país extremadamente desigual, y la escuela lamentablemente reproduce esas desigualdades. Por lo tanto, lo que hizo la pandemia fue desnudar esas desigualdades. Eso no significa, ¿cierto?, que la escuela esté totalmente susceptible a nuestro contexto externo, porque la escuela, de las perspectivas de la historia de la educación, la escuela crea rutinas y crea cultura, y el liceo en sí tiene una rutina, tiene una cultura, y digamos que cada institución escolar tiene una manera, práctica y representación de interactuar bastante propia. Y lo que nosotros hemos podido trabajar en esa línea en el liceo es desde estas experiencias, desde esta cultura escolar que se ha sedimentado en el tiempo, que se ha construido, que yo diría que independiente del perfil, porque seamos sinceros, o sea, acá el liceo seleccionaba antes, y esto significaba un perfil de estudiante bastante claro hasta el 2016, y después el liceo se abre a la posibilidad de que se elimine la selección, cuestión que es, pensando la cantidad de tiempo que tiene el liceo, es una cuestión que marca evidentemente un cambio dentro del liceo. Pero lo interesante y llamativo es que la cultura del liceo pervive. O sea, el año pasado, cuando estaba en la licenciatura de cuarto medio, escuchando a los chicos, era bonito escucharlos decir que ellos hacían, el presidente del Centro del Mundo decía, yo hago patria en mi liceo, o sea, yo hago mi país desde el liceo. Y el liceo un poco en Valdivia ha tenido ese rol a lo largo de su historia. Entonces, desde esa perspectiva yo diría que hemos tenido una actitud que ha tratado de ser lo más solidaria con nuestro contexto hoy. El liceo, dado el alto índice de vulnerabilidad,
Hace poco se hizo un catastro y aproximadamente 250 estudiantes, si no me equivoco, pues, pero eso es más o menos la cifra, no tiene acceso a internet o no tiene un buen acceso para poder trabajar online. De un universo de 800, eso es bastante, ¿cierto? Eso es más de un cuarto. Entonces eso evidentemente nos dificulta en que el acceso a la educación sea equitativo para todos. Si nosotros nos pusiésemos a hacer clases online ahora, evidentemente se generaría una desigualdad en el acceso al derecho a la educación entre quienes pueden entrar y entre quienes no pueden. Esto nosotros como liceo definimos que íbamos a entregar material a los que no tuvieran acceso a internet, es decir, estamos trabajando últimamente con formato de portafolios que tienen cierta flexibilidad para el contexto, o sea, no hay rigidez en esto. Y un trabajo de comunicación en el que vamos enviando cápsulas de video o tratando igual de usar digamos, las tecnologías, ¿cierto? de información, las redes sociales, pero entendiendo, ¿cierto? esta cuestión que es bastante compleja. Y por otro lado tenemos que la pandemia ataca, ¿cierto? Sin piedad y está dejando muchas personas sin trabajo. Por lo tanto, ese otro factor muy importante que se está tomando en cuenta porque obviamente se genera un estrés dentro de las casas con esta situación y muchas veces lo académico pasa a último plano. Entonces, tratar también desde el liceo se han generado bastantes estrategias desde el área de convivencia escolar, bastantes estrategias para, en el fondo, apoyar emocionalmente a los estudiantes y de hecho es yo diría el eje más importante que ha tratado de abordar el liceo, más allá de lo académico, es lo emocional, cómo emocionalmente se apoya a los estudiantes, porque sin duda hoy día lo académico es importante, pero pasa entendiendo que está en riesgo la salud y está en riesgo también la salud mental, que varios estudios, informes dicen, ¿cierto?, que la salud mental va a ser o es ya un gran problema producto de la pandemia y también antes de la pandemia la salud mental es una cuestión que nos aqueja mucho. Concretamente, ¿Sí? Juan Pablo, concretamente, quizás como comentarles a los auditores, reiterar que estamos hablando con Juan Pablo Bierter, profesor de Historia y Ciencias Sociales del Liceo Armando Robles, también con Camila Galvez, estudiante de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa de la UACH. ¿Pudieras precisar quizás estos apoyos y contenciones que dices que van desde la convivencia escolar y desde lo que más preocupa en estos momentos? De salud mental y cómo también desde allí el colegio, el Liceo Armando Robles ha generado distintas estrategias como mencionadas. ¿Cuáles son? ¿Cómo ven que si han funcionado o no? Y también quizás hablar un poquito respecto de también cómo crees tú o sea, desde tu docencia también has aportado y contribuido a eso. Bueno, principalmente hace poco se estableció un protocolo en el que, bueno, hay que contextualizar que el liceo el año pasado vivió una situación muy dura. Tuvimos 3 fallecimientos que afectaron a la comunidad y eso, bueno, yo diría que hasta el día de hoy sigue generando una pena dentro del liceo y eso obviamente uno no lo puede dejar de lado porque son heridas, ¿cierto?, que marcan una institución, pero que también nos tienen que poder aprender de eso. Entonces, lo concreto es que se creó un protocolo de derivaciones en los cuales los profesores jefes, yo soy profesor jefe de un primero medio, somos, digamos, los primeros agentes de comunicación con nuestros apoderados y estudiantes. Yo particularmente prefiero comunicarme con los apoderados por una cuestión simétrica y de información, y con los estudiantes lo académico, ¿cierto? Uh-huh. Y los protocolos que se han hecho en el liceo han derivado en que, por ejemplo, si algún papá, mamá, apoderado ve que su hijo
no está con problemas, ¿cierto? Me escribe, yo hablo con los psicólogos del liceo, los psicólogos trabajan con ellos y ellos evalúan cuáles pueden ser las maneras de abordar ese problema, ¿cierto? Y de no poder abordarlo en el liceo, existen las redes de apoyo que existen en torno a la escuela, que son los centros de salud pública, y que esas derivaciones ocurrirían en caso de que los psicólogos del liceo no puedan atender. Se ha tratado también, eso por un lado, de mantener comunicación permanente con la comunidad. Hay profesores, ¿cierto?, que están en constante diálogo, llaman y tratan de no desvincularse de sus estudiantes y de las familias que están, en el fondo, pasando por esto. Y a veces hay transmisiones, ¿cierto?, desde el equipo de convivencia, transmisiones por redes sociales de distintos temas de salud mental. Ahora no los recuerdo bien, pero son diversos temas, ¿cierto? Y ahí se establece un diálogo del equipo de convivencia con los estudiantes para tratar de no perder el vínculo, que sin duda el vínculo es extremadamente importante en este contexto. Gracias, Juan Pablo. Cami. Claro, y aparte de este apoyo emocional o socioafectivo, por así decirlo, el liceo como que hizo noticias hace un par de semanas porque en un medio se habló de que iniciaron una campaña para como de comida o de recolección de comida para poder apoyar a las familias de la misma comunidad que necesitaran. ¿Nos puedes contar al respecto cómo ha funcionado? Bueno, esta campaña fue hasta la semana pasada, si no me equivoco, sí. La organizó el Centro Padre del liceo y yo diría que hubo harto apoyo. Llegaron ex estudiantes con alimentos, otros apoderados, llegamos algunos profesores, también varios con apoyo. Y la idea era precisamente apoyar a estas familias que están pasando por situaciones bastante complejas y que en el minuto en el que se estaba haciendo esta recolección no tenían apoyos estatales para poder alimentarse. O sea, las ayudas, las canastas no estaban llegando y la gente estaba con hambre. Entonces el Centro de Padres se movió para organizar esto, que yo diría salió bastante bien. Y además de eso se hizo una campaña de recolección de pendrive. ¿Por qué se recolectaron pendrive? Precisamente para que los chicos que no tienen conexión a internet puedan acceder a este material de trabajo y puedan, los videos, etcétera, todo lo que enviamos nosotros puedan tenerlo ahí. Entonces la idea era apoyarnos en una situación en la que, digamos, las instituciones están reaccionando, están tratando de reaccionar, pero obviamente ha tardado, o sea, lo hemos visto en todos lados, ha tardado, y ahí se activan las comunidades, ¿cierto?, para responder a sus necesidades. Y bueno, la semana pasada nos llegaron canastas que son de la JUNAEP, que son 500 aproximadamente, y que alcanza un universo de 17 estudiantes por curso, lo cual es bastante y es importante, ¿cierto? La cantidad. Y eso ha significado que, bueno, ahora el universo de apoyo desde el Estado ha sido, digamos, más efectivo. Pero esa campaña terminó y entiendo que salió bastante bien. Se juntaron bastantes canastas. El recuento no lo tengo ahora, pero entiendo que, bueno, como siempre, las comunidades se activan y se apoyan precisamente para paliar este tipo de situaciones. Totalmente. Bueno, estamos en vivo y en directo desde Radio Watch con Juan Pablo Yerter,
profesor de Historia y Ciencias Sociales del Liceo Armando Robles, Camila Galvez, estudiante de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, hablando acerca del liceo, de un concurso. Inicialmente comenzamos este programa hablando del concurso de memoria, pero también obviamente queríamos saber desde la voz de Juan Pablo su experiencia como docente en este contexto de pandemia. A mí me surgen dos preguntas que creo que son importantes para este momento. Lo primero, Juan Pablo, es saber cuál crees que es el rol del docente en este contexto. ¿Qué es lo que tú sientes que es como tú como casi obligación como profesor en estos momentos de crisis sociosanitaria y de pandemia? Y cómo también lo has afrontado. Primero eso. Ya, a ver, el rol del profesor eh, ha sufrido digamos, varias experiencias, varias significaciones de lo que fue esta pandemia, en términos de que, por ejemplo, yo creo que hoy día valoramos más que nunca la escuela. O sea, antes la escuela siempre la considera muy importante, pero hoy día se entiende que es el espacio con todos sus defectos y que obviamente nos tienen que hacer repensarla, pero con todos sus defectos es el espacio para educarnos en una democracia más efectiva. La transversalidad de la escuela en términos de alfabetizar, de formar, de educar, de enseñar a convivir, de compartir, es insustituible, y el profesor en ese sentido, el rol que tiene ahí es el de un orientador, un guía, un acompañamiento emocional, académico. Y en este contexto lo que nos ha pasado, bueno, es que se quebraron las distancias, ¿cierto? O sea, se quebraron las uniones, armaron estas distancias que son necesarias. Y el rol del profe hoy día está en tratar de acompañar desde una distancia física los procesos de los estudiantes en todos sus sentidos. Digamos que en términos de horario, no tenemos horario. A veces te escriben los sábados, los domingos, porque o los chicos les pasa algo, tienen dudas, ¿cierto? Se pierden, por ejemplo, ¿se acuerdan que el ministro había decretado vacaciones? Creo que en la primera semana de mayo, no, segunda, no, bueno, por ahí era. Bueno, los estudiantes no se dieron ni por aludidos de que había habido vacaciones, siguieron enviándote cosas, siguieron comunicándose contigo. Digamos que la percepción del tiempo-espacio que entrega la escuela se rompió, que está súper normado, ¿cierto? Sí. Por los horarios, por los espacios, las salas, etcétera. Y ahora uno tiene un diálogo que a veces es un poco desgastante, pero dado el contexto uno igual está atento a eso, en el que el rol está de acompañar en todo orden de cosas, en absolutamente todo orden de cosas, en la preocupación de que, por un lado, las familias cómo están, porque si los contextos familiares están afectados, obviamente va a estar afectado el proceso educativo. Entonces, una cosa lleva a la otra y por lo tanto tiene estas dobles atenciones. Y la labor como profe, bueno, en el caso de nosotros, estamos, las teleclases, digamos, se están pensando para julio. Hay una discusión ahí, cómo se va a hacer, cómo se va a armar. No está muy esto desde disposiciones del DAEM, pero se va a armar algún tipo de programación para eso. Y de momento nuestra labor ha sido de tratar de explicar de correos, de WhatsApp, de audios, en el fondo hemos tratado de cápsulas de comunicarnos con los estudiantes de tal forma de poder transversalizar para todos el acceso al aprendizaje. Y bueno, y en términos personales, sobre mi labor, bueno, yo este tiempo
Además de eso, profe jefe, he estado tratando de terminar un trabajo inconcluso el año pasado, dado algunas situaciones que se dieron, que es con este proyecto de recuperación patrimonial y es con la catalogación del archivo escolar que hay en el liceo, que lo armamos el año pasado y con la intención precisamente de poder resignificar el vínculo del LAR con la comunidad. El archivo del liceo, mientras yo por lo menos he ido trabajándolo, tiene, eh, tiene documentos, tiene libros desde el año 1850, y y es un reservorio de la memoria y de la identidad de la escuela, que la idea es recuperarla para que los estudiantes se vean ahí y se vean en ese trabajo, se vean en eso que fue el liceo. Entonces, y la idea posteriormente es armar una página web del archivo, que estamos en eso, para también que el patrimonio educativo, la identidad de los estudiantes con esto, pueda ser trabajado en estas formas que hoy día nos exige la pandemia, ¿no es cierto? Por redes sociales, páginas web, etc. Entonces, eso. Bueno, gracias Juan Pablo Gierter, profesor de Historia y Ciencias Sociales del Liceo Armando Robles, quien compartió con nosotros en este programa Ausente Señorita. Cami Galvez, ¿vas a ir cerrando el espacio? Ya estamos ya en la hora, pasó muy rápido el tiempo en la conversación con Juan Pablo. No sé si quieres agregar algo más, Cami. No, destacar, darle las gracias nuevamente a Juan Pablo por haber querido participar en este programa, por haber aceptado nuestra invitación. Volver a destacar la importancia del rol del profesor en estos tiempos de pandemia, porque sabemos que para un niño un profesor es muy importante, sobre todo cuando en el contexto familiar hace falta contención. Y reiterar que el Liceo Armando Robles tiene su concurso de memorias del liceo, Historias de nuestra educación pública, 175 años de relatos y recuerdos en el sur de Chile. Los datos sobre este concurso los vamos a compartir en la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y como dijo el profesor, también se encuentran en las redes sociales del liceo. Muchas gracias nuevamente, Juan Pablo. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Genial. Bueno, un gusto también compartir contigo y bueno, esperemos que no sea la primera vez, sino que en una próxima oportunidad también compartamos contigo o con otra persona del Liceo Armando Robles para ir viendo también cómo esto va avanzando, ¿no? Y cómo también va lo del concurso y seguir hablando de las novedades, porque hay hartas cosas y proyectos que se están realizando en esa comunidad educativa. Así que muchas gracias por eso. Nos reencontramos el próximo martes. Antes que terminemos, recordar que este martes es el último conversatorio de las jornadas de actualización curricular y didáctica del proyecto de formación inicial docente. A las 5 de la tarde es el último conversatorio, así que la información ya está disponible en las redes sociales de la facultad y los esperamos entonces para esa ocasión. Nos reencontramos en un próximo capítulo, La ausente señorita. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watts para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UH.
Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional